casa. Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, bienvenido a Llegó la Hora. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vi que estaba Max adelante, así que los UAI estamos hoy día presentes acá. ¿Viste? Yo quería hacer la piola y Fernando me delató. Efectivamente, estamos con un especial UAI Adolfo Ibáñez. Efectivamente. Pero tenemos que decir que tenemos grandes amigos del Adolfo Ibáñez, grandes analistas, entonces, por supuesto, amigos de la Se casa. agradece la invitación. Fernando, vamos a preguntarte, porque estas cosas con las que uno de repente se desayuna en los medios, hacen que uno se ponga nervioso y necesitamos todo entender qué está pasando. Entendemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le permitió a las fuerzas ucranianas que pudieran utilizar los misiles que suministra Estados Unidos para ataques dentro de Rusia. Cuéntanos, ponnos en contexto qué significa esto, a raíz de qué ocurre y cuáles podrían ser las principales consecuencias. A ver, en términos prácticos, esto tiene que ver más bien un valor simbólico. Estados Unidos le ha entregado a Ucrania comparativamente pocas armas de largo alcance. Ningún arma de alcance o de capacidades estratégicas, sino que solamente tácticas y de nivel operacional, es decir, máximo 350 kilómetros. Esto en particular se refiere a un tipo de municiones de un lanzador de cohetes estándar norteamericano que tiene una versión oruga y una versión con ruedas, que es el famoso HIMARS del que tanto se habló el año pasado. Básicamente disparan un pallet de 6 misiles o 2 en el caso de la versión oruga, que disparan distintos tipos de cohetes con alcances que van entre los 80 y los 120 kilómetros. Algunas versiones de muy largo alcance pues llegan hasta los 150. Pero también pueden disparar un misil que se llama el ATACMS, una sigla, digamos, militar, que fue muy utilizado en las dos guerras del Golfo y ha sido bastante exportado y le da una capacidad de atacar hasta 300, todo indica que tiene un poco más de alcance, pero en torno a los 300, 400 kilómetros. El valor militar de eso es que por primera vez los ucranianos van a poder impactar con libertad lo que se conoce como la profundidad operacional rusa, es decir, donde los rusos tienen sus depósitos de municiones, combustible, repuestos, componentes en general, con los cuales apoyan las operaciones en territorio ucraniano ocupado. Los ucranianos ya habían usado este armamento en territorio ucraniano ocupado, es decir, sobre Crimea, sobre el Donbass. Pero ahora los van a poder disparar más allá de esa frontera y pegarle a sectores o a acopios, depósitos de material militar ruso que estaban en el santuario del territorio ruso propiamente tal. También puede generar una suerte de efecto dominó y hacer que Gran Bretaña y Francia, que han entregado misiles cruceros Storm Shadow y Scalp, son armas que ya tienen un poco más de alcance y al ser lanzados desde aviones pueden penetrar Rusia antes de ser lanzados, que pudieran ser también una solución para los ucranianos para destruir los bombarderos estratégicos rusos que están lanzando misiles cruceros y destruyendo la grilla eléctrica ucraniana, etcétera. Es decir, esto no es un cambio cuántico en las capacidades ucranianas, pero tiene un valor simbólico muy potente en el sentido de que a Rusia se le están acabando los territorios, los santuarios, por decirlo de alguna forma. Ahora, justo es decir que los ucranianos ya estaban atacando territorio ruso con drones de manufactura propia. Es decir, lo que ellos no podían usar era medios de manufactura europea o norteamericana. Ya, eso pero te quería ya preguntar. Estaban usando sus propios instrumentos. Claro, ellos ya tenían ese tipo de armamento o similar que lograra ese alcance. No es como que con el armamento o con estos misiles americanos cambia completamente la táctica, sino que más bien es que Estados Unidos le entrega la posibilidad de hacerlo. De usar lo que ya tenían contra territorio ruso. Ahora, no podemos descartar que Biden, aprovechando la ventana de tiempo que le queda en el poder, digamos, en la Casa Blanca, les entregue otros sistemas que tengan mayor alcance. Un misil en particular, el SLAM-ER, la GM-158. Estados Unidos tiene una multiplicidad de armas guiadas de alcances medios y largos
que sin caer en armas estratégicas que Rusia pudiera confundir con armamento, con armas nucleares, digamos que claramente es cambiar de nivel, les entregaría la capacidad de poder ir sobre el territorio ruso de manera más efectiva. ¿Y por qué? Otra arma también, perdón. Fernando, pero ¿por qué? Que me queda una duda respecto a eso. ¿Por qué Biden ahora, en el tiempo que le queda, que mencionaste, les podría estar entregando más armamento? ¿Cuál es la diferencia para Biden antes, a lo mejor de las elecciones, posterior a las elecciones? ¿Hay un factor importante, político importante? Que ya no tiene nada que perder. O sea, ya Kamala Harris perdió de manera contundente, dio una pelea digna, pero perdió de manera contundente. Y hoy día, bueno, ya no hay mayores restricciones. Y además existe el temor de que Trump vaya a imponer una paz, entre comillas, desbalanceada a Ucrania. Y por lo tanto, la idea es aprovechar el máximo posible de esta ventana de tiempo que le queda a Biden para que los ucranianos puedan dar los golpes más duros posibles, digamos, sin, por supuesto, salir del equilibrio estratégico básico que es no proveer a Ucrania de armas que tengan potencial nuclear. Uh-huh. Oye, y en ese sentido, qué interesante, ¿cuál es la postura del presidente electo Donald Trump respecto a esta guerra? Porque él ha dicho en diversas declaraciones que quiere, en el fondo, él va a terminar con esta guerra, pero no tenemos bien claro cómo, y bien dices tú que podría quitarle este tipo de recursos a Ucrania. ¿Cuál crees tú o ves, según lo que se ha dicho, que sería la postura y también, bueno, también en base al gabinete que eligió? A ver, es que esta ha sido una situación que ya se ha vivido con anterioridad con Trump. Recordemos de su primer gobierno todas las aproximaciones que tuvo con Kim Jong-un y cuando existía la esperanza de parte de Trump de conseguir una concesión en la reducción o en la eliminación del arsenal nuclear norcoreano, cuestión que no ocurrió y pasó de convertirse en My Dear Friend Kim en Rocketman. Es decir, este es un fenómeno que ya ha ocurrido con anterioridad. El problema que tiene la concepción de Trump es que él está entendiendo esto desde una perspectiva de lo que en términos teóricos se conoce como un conflicto real o práctico, en el que ambos bandos se están conduciendo sobre la base de principios racionales y lógicos, cuando esto en realidad es un conflicto mítico de supervivencia. Ucrania se juega la vida, la independencia, su existencia como nación, y Rusia, y particularmente Putin, se juega su orgullo nacional y lo que Alexander Dugin, su principal ideólogo, o uno de sus principales ideólogos, sostiene como una lucha de supervivencia de Eurasia. Es decir, aquí lo que tenemos es el choque entre un objeto inamovible y una fuerza irresistible. Son dos choques de voluntades a los cuales la única solución razonable que dejaría descontentos a ambos y por lo tanto pudiera ser razonable es algo parecido a lo que es el armisticio de Panmunjom entre las dos Coreas, que lleva desde el año 56, digamos, juntándose todos los días lunes, insultándose mutuamente, y se mantiene una frontera semicaliente donde hay atentados, donde hay ataques, bombardeos de artillería, pero ambas Coreas han seguido su propio camino y bueno, está claro más o menos a quién le fue mejor que al otro, pero en términos estrictos quedaron congelados ahí. Esa es la única salida práctica que yo veo en el corto plazo en esa situación. Ahora, si es que Putin le da el portazo a Trump, Trump se siente humillado. Acuérdate que Trump dijo que quería resolver esto antes de llegar a la Casa Blanca, es decir, antes de asumir el poder. Ambicioso. Si hace eso, claro, no, muy ambicioso, quizás demasiado. Entonces, en ese sentido, puede encontrarse con un portazo de Putin y enfurecido continuar abasteciendo a Ucrania. Es decir, la cantidad de opciones, esto no es mecánico y no es binario, y lo más probable es que no vaya a resultar. Pero ciertamente Biden quiere darse el gusto de lo que en términos tradicionales se llama un parting shot, un último tiro, digamos, un último desafío, y entregarles herramientas. Y eso es lo que te decía hace un momento atrás, que no descartaría que Estados Unidos, Biden, facilitara la entrega, quizás de un número reducido, pero de algún arma de mayor capacidad, de mayor alcance en particular, que le permitiera impactar algún objetivo de valor simbólico importante. Como te digo, las bases de bombarderos estratégicos al sur de San Petersburgo o al este, en las cercanías de Moscú,
podría ser un caso. Los mismos misiles de alcance táctico, de alcance operacional que Estados Unidos ya le entregó, tienen versiones con cabezas perforadoras de cemento y una precisión increíble, por lo tanto, de centímetros. Por lo tanto, podrían impactar alguna instalación en específico, algún arsenal, no sé. Es una opción que se me abre, porque es muy difícil que tú simplemente digas ya, usen armamento en territorio ruso, si no has tenido conversaciones previas de cómo, cuándo y dónde lo van a usar. Mira, qué interesante. Y en base a eso, la reacción de Putin respecto a esto. Finalmente dijo que el gobierno saliente de Washington está como metiéndole carbón, estoy parafraseando, pero metiéndole leña al fuego del conflicto. ¿Qué te parece la reacción? ¿Tú crees que cuánto le afectan sus pocas relaciones o en el involucramiento de Estados Unidos en base a la perspectiva de Putin de Rusia con Estados Unidos, esta situación? ¿Le afecta mucho o no? A ver, claro, o sea, esto le extrema aún más las condiciones de negociación que te decía, es decir, hace aún más importante aceptar lo que sea que Trump le vaya a ofrecer para impedir estos ataques, pero a la vez es una humillación, es decir, si bien le resulta más interesante aceptar lo que Trump le vaya a ofrecer, tiene que hacerlo de una manera discreta, que no sea humillante, que no le resulte inaceptable políticamente. Por lo tanto, de alguna forma, esto le dificulta el escenario tanto a Trump como a Putin, pero al mismo tiempo le entrega herramientas a Ucrania para negociar con más fuerza. Es decir, digamos, de alguna manera tiene mayor campo de maniobra, y esa podría ser la razón que justifique la entrega de armas de mayor alcance y mayor precisión. Bueno, tremendo análisis con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, como siempre, un placer conversar contigo y aclarar este escenario internacional que a veces tiene enormes titulares y hay que entender cuáles son las consecuencias, porque ya todos los días se habla de una tercera guerra mundial, entonces hay que estar atentos a ponerle paño frío a la información. No es probable una tercera guerra mundial. Putin precisamente amenaza, o sea, tuvo que dejar de amenazar con armas nucleares una vez que comprendió que no es una amenaza creíble, y ahora amenaza con terceras guerras mundiales. Esa es una demostración de la falta de capacidad de maniobra y del fracaso integral que ha sido la invasión a Ucrania y la destrucción de sus capacidades convencionales de combate. Así es, así que muchísimas gracias por ese análisis, Fernando. Ojalá te veamos pronto y acá en el estudio alguna vez que vengáis a Santiago. Ahí nos tienes que avisar. Cuando vengas a Santiago tienes que venir a vernos. No, pero sé, el tremendo esfuerzo. De repente se hace un break en la clase para poder estar con nosotros y los alumnos ahí escuchándolo. Pero bueno, un placer tener un profesor así cuando uno está en la universidad. Así que un abrazo, Fernando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.